Muy amable por la presentación a mi amiga Margarita y a todos ustedes que están aquí presentes, porque a mí me ha tocado dar este tema muchas veces, ¿verdad? Pero ahorita estoy con gente que trabaja en esto y que trabaja bien en esto y lo ha hecho con mucho esfuerzo, con muchas carencias, como todos nosotros crecimos. Y Margarita me dijo, ¿sabes qué, Alberto? No presentes un formato convencional, presenta un formato de preguntas que te voy a hacer, que me han hecho a mí, gente de dolor y de cuidados paliativos, y me mandó un formato de preguntas que se las puse en esta pantalla. Y en la otra pantalla lo que vamos a hacer es tratar de responder las preguntas con los hechos reales, no con intentos ni con sugerencias, sino con contundencias en cifras y en presencia, porque realmente se ha hecho mucho trabajo desde hace muchos años en lo que es la creación y el desarrollo de estructuras de cuidados paliativos, porque no es lo mismo tener una práctica de cuidados paliativos, lo cual fue muy común en los 10 años pasados, que tener ya proyectos sobre hospitales y sobre estructuras de salud que debemos hacer en una forma organizada y en una forma multidisciplinaria. Entonces, corre la primera de este lado, por favor. La primera pregunta que me hizo Margarita Araujo dijo, ¿en qué consiste actualmente el modelo de cuidados paliativos que se lleva a cabo en cada institución participante? A mí se me hizo muy difícil contestar esta pregunta porque yo puedo hablar sobre la institución en donde yo trabajo, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En otras partes del país existen clínicas del dolor que tienen atención hacia los cuidados paliativos también, que se le llaman prácticas en cuidados paliativos. Yo me atrevo a decir que los cuidados paliativos apenas se desarrollan 10 años atrás, porque lo primero que se desarrolló fueron las clínicas del dolor en México. Y ahorita les voy a narrar aquí una pequeña historia. No es este, es este. Sí. A ver, es que tengo un problema con esta computadora. Pásala así. No. Dale continuo aquí. ¿Me ayudas? Sí, claro. ¿Con tu computadora? ¿Necesitas otro? No. Oh. ¿Con este no pasa? No pasa, doctor. Claro. Bueno, aquí narra. Bueno, no, eso eran los antecedentes de las clínicas del dolor en el mundo, donde el doctor John Bonica, pues además de ser luchador real, fue un luchador social y un luchador de la medicina, y se convirtió pues prácticamente en el padre de las clínicas del dolor. En México, la siguiente, de este lado, todos conocemos al doctor Vicente García Olivera, todos sus esfuerzos por crear clínicas y unidades del dolor, y aquí me permití señalar las clínicas del dolor que tuvieron mucho más auge, mucho más desarrollo y sobre todo que empezaron con programas de capacitación, porque hay prácticas de medicina del dolor, hay prácticas de intervencionismo aisladas en los hospitales, pero ya como una estructura formada y en pro de las clínicas del dolor, pues tenemos la siguiente, ya las unidades de dolor que ustedes conocen, el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que fue en el 72, en el 76 la Clínica del Dolor del Hospital General de México. Ricardo Plancarte funda el Instituto Nacional de Cancerología en el INCAN, el doctor Oscar Sierra en el Hospital Civil en Jalisco, Jiménez Tornero también en Jalisco, hizo lo suyo, el doctor Romero Romo en Querétaro, aquí el doctor Rafael Hernández Santos, aquí presente, desarrolla la clínica del dolor tan importante que existe hoy en el Hospital 20 de Noviembre.
Y después el Instituto Mexicano del Seguro Social con Juan Calleja Álvarez en el 90 empieza una clínica del dolor hospitalaria, la siguiente. Después en 1990 en Tuxtla Gutiérrez el doctor Delfino aquí presente también desarrolla su unidad de dolor que después se deriva hacia los cuidados paliativos. En el 92 en el Centro Médico Nacional, en el Hospital General de México, fue considerado el Centro Nacional de Capacitación en Clínica y Terapia del Dolor. En el 92 empecé yo en Monterrey, en el Centro Médico Nacional del Noreste, y así sucesivamente se han desarrollado clínicas del dolor. La siguiente, por favor. En el 2006, Guillermo Arechiga y yo hicimos un estudio de rastreo para ver cuántos algólogos existían calificados y nos encontramos que éramos 300 en aquel momento. Yo ahorita me atrevo a decir que no somos más allá de 450 a 500 algólogos egresados de las clínicas del dolor de un programa de capacitación. La siguiente, también monitoreamos el hecho de ver las clínicas del dolor que estaban ubicadas ya formalmente en la República Mexicana, y en el 2006 no llegaban a 38 clínicas del dolor establecidas formalmente para el manejo del dolor. La siguiente de este lado. Y aquí vemos al doctor Romero Romo con la primera adquisición de la morfina en México. La siguiente. Y después las reuniones se han ido sucediendo constantemente para crear nichos de oportunidad en el desarrollo de unidades de dolor. Pero a partir de los años, del 2003 en adelante, la siguiente, debido a que nada más se practicaban estos dos métodos de medicina, la medicina resolutiva, que empezó en los años 50 del siglo pasado, y aunado a la medicina preventiva, que se generó también en los años 60, hizo que la población de enfermos se tornara hacia un nivel crónico. La siguiente. Y entonces las instituciones públicas se llenaron de enfermos crónicos. Entonces dijo el doctor Julio Frenk, muy acertadamente, dijo, somos víctimas de nuestros propios aciertos. Entre más curemos a los pacientes o entre más les hagamos cosas para mantenerlos vivos, pues van a estar más enfermos más tiempo. Y hoy en día un enfermo crónico puede tener 5 enfermedades crónicas. Por ejemplo, obesidad, osteoporosis, osteoartropatía degenerativa, diabetes mellitus y un cáncer. Y ese paciente es usuario crónico de los sistemas nacionales de salud, en adquisición de fármacos, internamientos múltiples, y entonces se inunda el Sistema Nacional de Salud con enfermos que reiterativamente se internan. Por ejemplo, dice, el hospital fulano de tal tuvo 27,000 ingresos. Y dice uno, ¿cuántos de estos ingresos no fueron el mismo paciente? Porque la misma enfermedad crónica tiene la siguiente. La misma enfermedad crónica tiene complicaciones y tiene la siguiente, síntomas. Los síntomas y las complicaciones más la suma de la enfermedad crónica mantiene un paciente requiriendo servicios hospitalarios. Entonces, esta es la pregunta, ¿qué hacemos con este contingente de enfermos que tienen ya enfermedades crónicas, que ya las tenemos en la calle, los tenemos en el hospital y en la casa? ¿Qué podemos tratar de hacer por estos enfermos? No nada más el control del dolor, porque cuando yo me enfrento a un paciente oncológico y tiene un síntoma que yo puedo acotarlo con mis conocimientos y mis prácticas, me dice, pero además del dolor, doctor, tengo náusea, tengo vómitos, tengo distensión abdominal, tengo prurito, tengo miedo, tengo sed, no puedo deglutir, no puedo ir al baño, estoy estreñido o tengo diarrea. Entonces, cuando uno escucha el cotejo de síntomas que trae una enfermedad crónica avanzada, progresiva e incurable, pues requiero de una respuesta que se llame, la siguiente, medicina paliativa. Porque ya el ser humano nació, creció, se desarrolló, se empezó a enfermar y empezó a morir. Pero en este rango, el paciente tiene una cantidad de sufrimiento y una cantidad de gasto emocional tremendo, y además el consumo
de medicamentos y de recursos hospitalarios se vierten en este tipo de pacientes. Entonces tenemos que proponer un modelo que se llame cuidados paliativos o medicina paliativa, que englobe a la totalidad de la población afectada por enfermedades crónicas. La siguiente. Ya sabemos que la OMS ya se metió en esto, pero apenas en los 90, y define los cuidados paliativos, como ustedes ya saben, en el cuidado activo y global de los pacientes y sus familias. Y fíjense lo más importante es que padecen una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Porque siempre cuidados paliativos lo acotamos, lo connotamos con cáncer. Pero la diabetes es una enfermedad crónica, es progresiva y es incurable. La osteoartropatía degenerativa es lo mismo, es avanzada, progresiva e incurable. Y la diabetes y enfermedades neuroendocrinas y enfermedades vasculares y enfermedades de todo tipo, tenemos un contingente de enfermedades que deben de ser paliadas porque el enfermo está viviendo en un sistema bajo un proceso de enfermedad crónica que realmente no satisface nada, solamente el control del dolor. Tenemos que acotar todos los síntomas que se generen de la enfermedad terminal. La siguiente. Dale aquí abajo. Dale aquí. Bueno, los objetivos de la OMS ya lo sabemos, considerar al enfermo como un enfermo que va a morir, igual que todos nosotros. Al no sabernos inmortales y no pretender alargar la vida de un enfermo sin necesidad, o sea, no encarnizarnos terapéuticamente con alguien, porque la vez pasada vine a La Raza a hablar con un grupo de médicos y me dice una doctora, me dice, doctor, ¿eso de los cuidados paliativos ya está legislado? Le digo, sí. Dijo, ¿sabe por qué? Porque yo tengo ahorita en este momento 40 enfermos terminales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, intubados y con un ventilador mecánico en casa. Dije, Dios santo. Le dije, ¿cómo para qué? ¿Como para exhibirlos? ¿O como para decir que yo los puedo mantener vivo el tiempo que yo quiera? Entonces, el encarnizamiento terapéutico no se contempla en cuidados paliativos y por eso tenemos que tener bien claros los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. La siguiente. Hasta este entonces en México no existían antecedentes en cuidados paliativos, pero ya se hacían presentes en otros países, porque les he de decir que los países más evolucionados tuvieron los problemas que nosotros tenemos hoy en día hace 20 años. Hace 20 años dijeron, Chihuahua, ya tenemos enfermos crónicos, pero no podemos hospitalizarlos. Tenemos que concentrarnos en manejarlos fuera del hospital. La siguiente, aquí, hicieron su trabajo. Ellos sí hicieron su trabajo hace 20 años y hay sociedades organizadas, hay hospitales, hay recursos destinados al control del paciente crónico y en estadio terminal. Y están bien organizados, además tienen sus publicaciones, tienen su experiencia, nos narran toda una temática hacia dónde se fueron hacia la enfermedad crónica y terminal. La siguiente de aquí. Y ahorita empezamos con lo que hay en México, porque la verdad esta pregunta es una pregunta que me abre toda una posibilidad de decir, bueno, yo tengo que interrelacionar todos los aspectos de la medicina, no nada más al médico, sino todo lo que involucra el tener una asistencia hospitalaria dedicada al trabajo de cuidados paliativos. La siguiente aquí. Los anestesiólogos somos siempre bien curiosos y nos salimos de quirófano en muchas ocasiones, ¿verdad? Y tenemos que ver con muchos especialistas y especialidades y hablar idiomas diferentes. Hablamos de niños y hablamos de fracturados y hablamos de quemados y hablamos de pacientes en terapia intensiva y hablamos de pacientes con insuficiencias orgánicas, pero también nos metemos, la siguiente, como si no fuera poco lo que hacemos, nos metemos en dolor y luego nos metemos en paliativos. Entonces, el anestesiólogo se empieza a diversificar hacia crear unidades de dolor, pero también a la par unidades de cuidados paliativos para dar respuesta a las necesidades de la nación hacia un grupo de enfermos que se está gestando actualmente y que dentro de 10 años nos va a dar una problemática terrible,
al sistema del sector salud. Ya de por sí los directores de hospitales se quedan sin presupuesto en junio, ya no tienen dinero. ¿Por qué? Porque ya se lo acabaron en el paciente crónico. Y el paciente agudo está subestimado y, por ejemplo, dicen, oye, pues me van a operar de la rodilla, pero dentro de 6 meses, porque no hay lugar. Claro que no hay lugar porque el hospital está sitiado con pacientes crónicos. No los podemos sacar del hospital. La siguiente. Entonces, no teníamos desarrollo, no teníamos regulación, teníamos desconocimiento y experiencias aisladas en cuidados paliativos. La siguiente. Hicimos el trabajo, estos 4, el 25 de noviembre del 2003, la siguiente, y presentamos una iniciativa en el Foro de Dolor y su Tratamiento, donde está también Margarita Araujo, y está Sara Bistre, está el doctor Mayer, junto con el doctor Córdoba Villalobos, y nos escucharon y empezaron la retrospectiva legislativa en torno a la iniciativa de dolor y su tratamiento y el derecho de los enfermos terminales. Este trabajo, la siguiente, fue continuado por muchos legisladores después de que presentamos en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, y afortunadamente en el 2008 se aprobó la ley que se publicó hasta el 2009 y también el Diario Oficial de la Federación publicó el proyecto de norma oficial mexicana de cuidados paliativos al enfermo terminal. De hecho, ahí afuera hay unas hojas donde se les dio la copia para que ustedes tengan información acerca de esto, que son hechos fundamentales. Esto sucedió. La ley se hizo cargo de lo que los médicos debimos hacernos cargo hace mucho tiempo, formalizar la práctica de los cuidados paliativos. Entonces, si ustedes leen la ley, ustedes van a ver 15 modificaciones a la ley que van en favor del desarrollo de las unidades de cuidados paliativos en México, del uso de opioides en forma racional, de la distribución de los opioides a nivel nacional. Entonces, la ley genera instrumentos o herramientas que les van a ayudar a ustedes a decirle a su director, oye, la ley dice que debemos de hacer unidades de dolor y paliativos, y aquí lo dice en la ley. Entonces, por eso se los dimos, para que ustedes tengan esa herramienta. La siguiente. Esta es la norma oficial, esta es la ley donde se le dice a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa de que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta, se reforma y adiciona a la Ley General de Salud en materia de los cuidados paliativos. Entonces ya estamos hablando en forma de un proyecto nacional que se llama Cuidados Paliativos. El antecedente fueron las clínicas del dolor, y las clínicas del dolor siguen operando. Por ejemplo, la del Hospital 20 de Noviembre se encarga poco de los pacientes oncológicos o nada. No sé, Rafael, ¿qué me puedas decir acerca de eso? ¿Ven pacientes oncológicos? ¿En qué porcentaje aproximadamente? Un 40%. Y así hay muchas unidades de dolor. Se ven pacientes oncológicos, se ven pacientes geriátricos, se ven pacientes neumológicos, se ven pacientes sobre todo de columna lumbar, pacientes con dolores osteomusculares, pero también hay un sesgo bien dirigido hacia los cuidados paliativos y que deberían de ser por especialidad. Debería de haber cuidados paliativos en nefrología, cuidados paliativos en geriatría, cuidados paliativos en el paciente neurológico, cuidados paliativos en los pacientes nefrópatas. Pero la verdad es que arrancamos, los que empezamos en esto, con pacientes con cáncer, porque es la enfermedad crónica, avanzada, progresiva y terminal por naturaleza, ¿no? Porque lo tenemos aquí y vemos al paciente cómo se va deteriorando hasta que muere. Pero el nefrópata sufre peor, o el neumópata sufre una barbaridad, o el artrítico sufre un montón, pero nadie se hace cargo de ellos porque dicen, bueno, pues están tomando AINES, están tomando esteroides, pero están sufriendo mucha limitación y nadie se hace cargo de ellos. Pero ya empezamos bien, empezamos hablando con los de arriba para que llueva de arriba para abajo, ¿verdad? Que son los pacientes, ya están contemplados en la ley, que el sufrimiento debe de ser visualizado por la Secretaría de Salud. La siguiente.
Entonces, lo que hablamos en esta pregunta, ¿en qué consiste actualmente un modelo de cuidados paliativos que se lleva a cabo en cada institución participante? Porque decía, cada institución participante. Dije, bueno, lo que tengo de antecedente real, que yo puedo documentar, fue esta reunión que se llevó a cabo el 21 y 22 de febrero del 2008, donde dijo la Secretaría de Salud, en el área de SICalidad, vamos a hacer un encuentro de cuidados paliativos en atención a pacientes terminales para mejorar su calidad de vida. Y dio este encuentro donde estuvieron representadas todas estas instituciones, IMSS, ISSSTE, Pemex, la Comisión Nacional de Bioética, etcétera. Hubo 21 ponentes, 24 invitados especiales y asistentes voluntarios. Entonces, esta jornada de trabajo fueron 2 días muy cansados, de mucho esfuerzo, porque escuchamos todos los trabajos de todos los que estaban ahí. Y fue muy afortunado porque la Secretaría de Salud, por primera vez, dijo, yo me voy a hacer cargo de tratar de incentivar a los médicos para que se desarrollen cuidados paliativos, no nada más por la ley, sino que ya haya una estructura desde arriba, desde la Secretaría del Estado, que es Secretaría de Salud, y empezar a derramar lo que es la práctica de los cuidados paliativos. Entonces dijeron, bueno, la anterior, correcto. De todas las instituciones sacamos un extracto que se llamó Programa de Inducción a los Cuidados Paliativos. O sea, este programa de inducción paliar que se llama, está representado prácticamente todo el sector público. Todo el sector público está representado en un programa de inducción que se está dando actualmente a los estados de la República con la participación de la Asociación de los Hospitales. Lo que estamos haciendo es cursos informativos, no son formativos, de ninguna manera estamos formando gente, estamos informando qué son los cuidados paliativos, qué es la ley de cuidados paliativos y cuál es la norma oficial y cuál es el reglamento. La siguiente. Esta es la práctica que nos hicieron a bien publicar en la página de la Secretaría de Salud sobre el programa de cuidados paliativos que tenemos en Nuevo León. La siguiente. Y hasta aquí me paro. Delfino, quisiera que tú contestaras acerca de cómo estás tú allá en tu tierra. Bien, pues muchas gracias, buenas noches. Agradezco primero que nada la atención que tuvo la doctora Margarita Araujo de esta invitación, sobre todo básicamente para comunicar con ustedes qué estamos haciendo nosotros en nuestro estado de Chiapas. Ustedes saben que Chiapas pues, es un lugar que está lejos del centro de la República. Sin embargo, pues yo egresé del Instituto Nacional de Cancerología en México, aquí en México, y me llevé toda esa filosofía de la atención de los pacientes con cáncer. Imagínense ustedes, cuando yo egresé en el 90, no se sabía qué es la clínica de dolor, cuál es su papel y cuál es la función y el beneficio a la población. Entonces nos dimos la tarea a través de conferencias, de pláticas, en las diversas instituciones y sobre todo a convencer nuestras autoridades de donde nosotros trabajamos del beneficio que tiene el servicio de la clínica del dolor. Entonces ha sido muy difícil, muy duro, sin embargo, a través de los años, picando piedra, uniéndonos con otros compañeros anestesiólogos sensibles en el manejo del dolor de los pacientes con cáncer, hemos ido avanzando poco a poco, de tal manera que actualmente hemos logrado en nuestro Hospital General Rafael Pascasio Gamboa, de tener un lugar ya especial para la clínica del dolor. Es un lugar en donde tenemos 2 consultorios, nada más, no tenemos sala de espera ni nada de eso. Sin embargo, en esos 2 pequeños consultorios hacemos maravilla, no solo en la atención de los pacientes con dolor, no solo por cáncer, sino también de enfermedades crónico-degenerativas, en el cual hemos llegado a conformar un equipo. Hay un algólogo egresado también de nutrición que ya está haciendo equipo con nosotros. Ante la necesidad de preparar a las personas para que demos mayor atención a los pacientes, hemos capacitado a 2 médicos generales, ahí nosotros en la clínica, para que también se amplíe el servicio.
Entonces, realmente nos dimos cuenta a través de los años que la atención de los pacientes con cáncer, los beneficiados solamente eran los de Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. ¿Y qué pasa entonces con toda la zona altos de Chiapas, con toda la zona costa? Se siguen muriendo igual, sin atención al dolor de sus enfermedades oncológicas. Entonces, empezamos nosotros a hacer, le llamamos nosotros cruzadas académicas a todos los hospitales principales de nuestro estado, ¿sí? Apoyados obviamente por un director que tenemos, que es el doctor Aceves, José Trinidad Aceves, él muy sensible ante esta situación, y aprovechamos esa situación para que nos apoye y estar dando jornadas académicas de clínica del dolor y cuidados paliativos. El objetivo es sensibilizar al trabajador de la salud para que conformen su equipo en los diversos hospitales. Pero poco logramos con eso. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es contactar con las autoridades a nivel de servicios coordinados, de que una vez que hayamos hecho la atención, la capacitación de 2 o 3 días en lo que es el área de dolor, nos envíen a un médico y una enfermera ahí a nuestra clínica del dolor para que sean capacitados, ya trabajadores de los hospitales, que de esa manera se regresen a su institución, a Palenque, a los municipios más recónditos del estado, en la selva, etcétera, para que empiecen a dar esa atención a nuestros pacientes, que realmente es solamente los que estamos en contacto con ese tipo de pacientes, vemos la gran necesidad que hay de atención a esos pacientes. Entonces, es la manera como nosotros estamos trabajando, hemos ido creciendo poco a poco, de tal manera de que hace 2 años, nuestro director actual, el doctor Trinidad, ya la clínica del dolor le dio independencia, ya somos un servicio, como el servicio de cirugía, de medicina interna, para que podamos nosotros desarrollarnos más con nuestros programas. Entonces, ha sido muy difícil, ha sido realmente difícil hacer el equipo, sin embargo, hemos logrado, tenemos ya una buena estadística de la atención de nuestros pacientes. Y con los fármacos hemos luchado muchísimo. Nos tuvimos que conformar como un colegio. Los anestesiólogos y enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, formamos un colegio que le llamamos Colegio de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos de Chiapas, con la finalidad de interactuar con empresas, con empresarios, con clubs, sociedades que nos apoyen en el aspecto económico, para poder solventar muchas necesidades de fármacos para la atención de nuestros pacientes. Porque si bien es cierto que hemos logrado capacitar y sensibilizar al personal, pero la situación económica es difícil. No hay una partida especial para este tipo de pacientes. Y eso es lo que estamos nosotros luchando y trabajando, pero lo hemos ido logrando poco a poco. Entonces, yo creo que es una manera como nosotros podemos trabajar. Yo sé que en diversas partes de la República también hay equipos que han estado trabajando y luchando, y hemos logrado buenas cosas. Hace 2 años, 3 años, en el 2007, metimos nosotros a nivel nacional con el programa de paliar, todo lo poco que estamos haciendo nosotros en nuestro estado. Y tuvimos la dicha de ganar un premio nacional al mérito profesional 2007, por lo que estamos haciendo nosotros por nuestra población, ¿sí? Sabemos que es difícil la situación, pero tenemos que estar continuamente ahí con nuestros directivos, convencer a los directivos, de tal manera que nosotros hemos logrado hacer ya equipos de atención de cuidados paliativos al domicilio. Cuando el paciente ya no le es posible acudir a su consulta al hospital, entonces nosotros vamos al domicilio del paciente, y no crean que nos dan ambulancia o una unidad, agarramos nuestra unidad, nuestro coche y nos vamos nosotros. Entonces eso nos ha servido la situación que ya fue aprobada, para que con nuestras autoridades le digan, miren, estamos haciendo esto,
presentamos estadísticas para solicitar una unidad móvil para seguir con nuestros programas, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo hacemos porque aquí es de mucho humanismo, ¿sí? Tenemos que dar un poco más de lo que cumplir como trabajador, ¿sí? Entonces eso es muy importante, que haya gente sensible en los equipos para la atención de estos pacientes. Y es la manera como nosotros hemos ido avanzando, hemos ido trabajando, y estamos extendiendo el servicio a los diversos hospitales de nuestro estado. Esa es la manera como vamos trabajando. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos a la segunda pregunta. Dice, ¿cuántos hospitales de tercer y segundo nivel existen en México con un programa o práctica de cuidados paliativos? No lo sé. Realmente yo les puedo hablar por instituciones. Yo sé que está cubierta parte de la Secretaría de Salud por los institutos nacionales. Estamos hablando de cancerología, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de 20 de noviembre, estamos hablando del IMSS. Pero más allá de las instituciones que he narrado, no conozco gente que tenga una práctica en grupo o multidisciplinaria en cuidados paliativos. Y ojo, no estoy diciendo que un algólogo no dé cuidados paliativos en su unidad, en su hospital, sino como evento organizado o como práctica académica, pues no está presente, ¿verdad? La siguiente de las preguntas. Dice, ¿cuántas personas del personal médico y paramédico participan en el programa y cuáles son sus perfiles? Bueno, es muy importante saber que organizadamente tenemos que trabajar para que tengamos resultados, ¿verdad? Yo les voy a narrar lo que es la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Monterrey, porque así yo me puedo basar en lo que se ha hecho y cómo hemos tenido resultados a través de organizarnos en forma diferente. Por ejemplo, como Clínica del Dolor, fingimos desde el 92 hasta el 2002. Hicimos un cierre, un corte, y dijimos, ¿cuánto hicimos en 10 años? Y en 10 años hicimos este corte, donde vimos 11,372 consultas, interconsultas hospital 2,638, bloqueos e infiltraciones bajo fluoroscopía, casi 3,000 casos, hospitalización dirigida, casi 1,000 casos, y al final dijimos, hicimos 17,838 acciones. En ese tiempo, lo siguiente, en ese tiempo dije, bueno, pues es que son muchos pacientes, porque yo veía trauma, ortopedia, veía rehabilitación, veía pacientes de vascular, veía pacientes con enfermedades degenerativas y veía cáncer. Entonces dije, no, me tengo que parcializar en algo. Entonces, ya para entonces ya teníamos alumnos que habían egresado y abrimos la Clínica del Dolor de Trauma y Ortopedia, donde se derivaban todos los pacientes no oncológicos de ese tipo a ese hospital. Y yo en lo personal y el personal de Clínica del Dolor nos fuimos a España a aprender de los cuidados paliativos que ellos estaban haciendo. Y en el 2003 yo le propongo al doctor Santiago Levy, entonces director del IMSS, que nos ayude para que nos podamos desarrollar un programa de cuidados paliativos en Nuevo León, y nos asigna un médico y una enfermera más, lo cual la plantilla subió un 100%, porque éramos un médico y una enfermera, entonces son 2 médicos y 2 enfermeras. La siguiente, y entonces empezamos ya a hacer muchas asociaciones con la Delegación Norte, donde ellos hacen este convenio de gestión para que la delegación mande enfermeras y médicos a capacitarse en cuidados paliativos. Por eso son programas de capacitación para médicos familiares, para médicos especialistas en oncología, cirujanos generales, etcétera, etcétera. Entonces, al hacer un compromiso con la delegación, establecimos una posible crecimiento y desarrollo de otras unidades de cuidados paliativos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La ventaja del Seguro Social es que cuando nosotros convencemos a las autoridades, empiezan a soltar recursos, porque están muy bien organizados, tienen un buen sistema de crecimiento. La siguiente. Y entonces ya empezamos a tener estos resultados, ya como un programa establecido, ya con una práctica específica,
y empezamos a tener números que en el primer año superaron lo que hicimos en 10 años, ya organizados, ya trabajando organizadamente. Empezamos a tener un incremento en los pacientes del 2003 de consultas de primera vez de 485 pacientes a 1,843 pacientes en el 2010. Y las acciones de interconsultas hospital dirigidas, las dirigidas son estas. Es donde nosotros ingresamos al paciente por descontrol de síntomas o nos interconsultan por descontrol de síntomas y tenemos entre 48 y 72 horas para controlar al paciente y egresarlo. Este es nuestro propósito, que el paciente no se quede más de 3 días hospitalizado, porque si es por descontrol de síntomas, es mucho más fácil al paciente dirigirlo a su domicilio con un programa analgésico específico. Entonces, ¿qué hacemos? Detectamos al paciente y empezamos a sacarlo del hospital. El manejo ambulatorio del paciente oncológico en el Hospital 25, donde yo trabajo, empezó a dar frutos que yo ni siquiera me había imaginado. Y mi primer necesidad de sacarlo del hospital no era para que ocupara una cama, sino porque el paciente dentro del hospital sufre mucho. Primero porque le quitamos ¿cómo se llama? Su autonomía. Y luego le damos de comer lo que hay, frío y poquito. Las luces están encendidas 24 horas y el vecino se muere y el otro grita y el otro se enoja y el otro está mentando madres. O sea, es un ambiente de horror. Además de la enfermedad, pues el enfermo no debe de estar internado más de 72 horas en un hospital porque además se infecta y además se complica y además es maltratado por el personal que no lo conoce y es abandonado por la familia, porque nos tocan pacientes de Monclova que la esposa está el primer día, pero el segundo día ya no está, se fue a Monclova. ¿Y dónde está? Pues quién sabe, búsquenla y tráigansela, y es un lío. Entonces lo que hicimos es, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer con el paciente rápido, y si es muy rápido, mejor. Y entonces hicimos un programa de 72 horas de internamientos dirigidos. Entonces vamos por él a urgencias y les decimos a los de urgencias, si vas a internar a un paciente, dinos dónde está, en qué cama, porque tenemos que ir a verlo. Entonces empezamos a capturar pacientes nosotros terminales o pacientes muy avanzados y empezamos a tener cifras en incremento. La siguiente. Entonces empezamos con infusiones analgésicas de opioides en bombas de infusión, vigiladas por la familia, porque la familia la instruimos en el uso de bombas de infusión, y la analgesia muy segura se va a su casa el paciente y lo que hacemos es el recambio del dispositivo a través de la familia. Entonces el paciente se puede ir a su casa 3, 4 meses y lo tenemos con dispositivos de ese tipo, intercambiables. Entonces los fuimos incrementando también a través de los años, y ahorita tenemos un programa donde tenemos más, ahorita vamos sobre los 2,500 pacientes, es la tendencia que nos va a dar este año. La siguiente. Esos son los consumos de opioides, consumimos más o menos 650 ampolletas de Graten HP al mes, lo que nos equivale a un promedio anual de 7,500 ampolletas. La buprenorfina estamos consumiendo casi 900 cajas por mes, lo que nos da un promedio de 10,000 y pico de cajas. En fin, tenemos buprenorfina en tabletas, fentanilo en parches, fentanilo en solución y dextropropoxifeno. Esta es la familia de opioides, pero también usamos los coanalgésicos y todo el armamentario farmacológico que estamos dedicados a estos pacientes, además de los dispositivos subcutáneos que ya hablé. La analgesia transdérmica hoy en día solamente la tenemos por parche de fentanil, pero lo que queremos es que utilicemos buprenorfina transdérmica porque realmente nos va a garantizar que el paciente se va a casa con un medicamento que lo pueda dar el médico general en su unidad, no un médico que tenga un recetario de opioides, porque la dificultad la tenemos que facilitar. La siguiente. Entonces la mortalidad se convirtió, ese es un índice que yo no sabía, el paciente se empezó a morir más en casa que en el hospital y bajamos casi 16 puntos la mortalidad del hospital, lo cual condujo a tener camas vacías permanentemente durante 4 años y los oncólogos dijeron, bueno, si no tenemos pacientes internados, porque también los oncólogos
se pusieron a trabajar en la quimioterapia ambulatoria, pusieron una unidad hermosa de quimioterapia ambulatoria en un piso, y entonces el 90% de las quimioterapias se dan ambulatorias. Entonces el paciente viene del trabajo, se pone su quimioterapia, ve la tele un rato y se va a su casa a descansar. Y al día siguiente lo mismo. Lo mismo sucede con dolor. Damos las analgésicas ambulatorias y el paciente se va a casa. Entonces el hospital empezó a tener camas vacías, la siguiente, porque yo me puse a pensar cuánto gasta un hospital por tener un enfermo en una cama. Y empecé a hacer el costeo, me fui a preguntar a cada departamento, oye, ¿cuánto cuesta una cama de hospital? Sin medicamentos y sin equipos. Y me dijo mi director, cuesta 5,000 pesos, 5,015 pesos. Ahora, si le sumas medicamentos, estudios de laboratorio, estudios de gabinete, tratamientos, quimioterapia, la ampolleta de Taxol solamente cuesta 14,000 pesos. Y a un paciente le están poniendo Taxol, y a otro también, y a otro también. Entonces, el paciente oncológico puede tener, con un modelo oncológico de atención, un gasto diario de 20 hasta 33,000 pesos. Si eso lo multiplicamos por el promedio de estancia de un paciente en un hospital, un paciente crónico tiene un promedio de estancia, sáquenle el índice de su hospital, porque les va a dar muchas respuestas. Mi índice fue 53.6 días. Un paciente se interna 53.6 días en todo el año. Si yo lo multiplico por la cantidad diaria que se está gastando, entonces me va a dar un paciente solamente 1,800,000 pesos de gasto hospitalario. Y si lo muevo con un modelo analgésico paliativo, pues no deja de ser caro, porque me estoy gastando 6,500 pesos hasta 7,000 y pico de pesos diarios en el consumo de sustancias o de dispositivos que el paciente está utilizando. Y dice uno, ¿por qué cuesta la cama tan cara? Pues porque están sumando 3 turnos de enfermería, están sumando agua, luz, espacio, trabajadores de mantenimiento, todo eso tiene un costo y ese costo se le carga a cada cama. Entonces, si damos un modelo oncológico hospitalario, ambulatorio, y si damos un modelo analgésico ambulatorio, entonces los costos bajan considerablemente, hasta una analgesia puede gastarse desde 150 hasta 250 pesos diarios, lo que nos da unos ahorros terribles. Entonces, mi director dice, oye, sí es cierto, ya me sobró dinero en diciembre, todavía tengo dinero para hasta febrero. Qué bueno, porque además te estás ahorrando traslados en ambulancia, faltas laborales, alimentación de familiares y un chorro de cosas que no consideramos como gastos colaterales. Entonces, no nada más se le beneficia al enfermo en su calidad de la autonomía, sino también se beneficia a la institución y da un respiro automático a camas hábiles y útiles. La siguiente. Entonces, yo les dije hace rato, ni me imaginaba que iba a pasar con lo que pasó con cuidados paliativos, entonces pasó esto. Nos invitó el director general del IMSS hace 2 años a decirnos, oye, ¿qué están haciendo en ese hospital de ustedes que no está pasando en los otros hospitales? Porque me están entregando a mí una reducción de camas. Oncología dijo, de 50 camas que tengo, ya no necesito 20, me quedo con 30. Y las 20 que se repartan en el hospital. Dijo, oye, es el único hospital donde oncología no me pide más camas, me está dando camas, ¿qué hicieron? Entonces ya le platiqué todo lo que hicimos, entonces dijo, ok, vamos a crear un marco presupuestal, y ese marco presupuestal va a ser destinado, como decía Delfín ahorita, necesitamos que nos destinen para poder crecer, desarrollarnos y multiplicarnos. Entonces, se asignan 6 plazas con un modelo de atención diferente, 3 médicos, 2 enfermeras, un psicólogo, 2 turnos, matutino y vespertino, me dan 4 camas para mis enfermos y perspectivas de crecimiento. Entonces, estos índices, lo que se movió en mortalidad, internamiento y el número de camas que se cedieron, que casi es un 40%, dijo el director, ¿sabes qué? Síguele, por ahí vamos bien. Entonces, se empezaron a sumar más pacientes por ejemplo, en el hospital tenemos 7 hematólogos y tenemos 12 oncólogos y tenemos 7 cirujanos oncólogos. Entonces tenemos una bola de prescripción de pacientes enorme a nuestro servicio. La siguiente.
Lo unimos a la universidad del programa porque viene la cuarta pregunta, ahí dice sobre las actividades asistenciales y formativas y qué información se está llevando a cabo y cómo se lleva la evaluación y el monitoreo. Bueno, ya lo dije, nosotros llevamos un programa de captación desde el nombre, edad, sexo, diagnóstico algológico, evolución de la enfermedad, qué medicamentos se está tomando, cuánto tiempo se lo está tomando, qué dispositivo tiene en casa, y todo eso lo llevamos en pizarrones y lo llevamos en un programa de Excel y lo estamos guarde y guarde y guarde. Entonces tenemos un montón de estadísticas que cuando nosotros aventamos números a un directivo, pues no le queda otra cosa más que reconocerlo, ¿verdad? Pero si llevamos anécdotas, los directivos no nos creen y nos tiran al loco, ¿verdad? Porque a mí siempre me ha ocurrido que me dicen compañeros, es que a mí no me apoyan, ¿pero qué les has pedido? No, pues yo quiero un consultorio, pero ¿para qué? O sea, no les estás diciendo ¿para qué? Es como si viene mi hijo y me dice, dame 500 pesos. Y le digo, ¿para qué? Pues tú dámelos y ya. Pues no se los voy a dar hasta que me diga para qué los quiere, ¿no? Si viene un algólogo y me dice, oye, dame un consultorio, dame una computadora y dame un fluoroscopio, ¿para qué? Pues porque tienes 500 pacientes bien enfermos y con dolor y yo te los voy a sacar de aquí. Yo te tengo que dar una respuesta porque conozco mi hospital, conozco mi población y conozco la problemática que tienes encima y yo te voy a ayudar, pero tienes que ayudarme tú. Bueno, entonces llevamos el curso de dolor ya universitario, la siguiente aquí, por favor. Estos son todos los egresados, tenemos 28 médicos egresados del programa de cuidados paliativos, está la doctora Corral aquí enfrente, que salió en el 2003. La siguiente en la pregunta 4. Dice, ¿cuáles serán los ámbitos de acción del programa hospital, clínicas de primer nivel de atención, hogares, todos o solo alguno de ellos? Ahorita les contesto esta pregunta porque estamos en crecimiento, estamos en desarrollo. Déjenme decirles que de los egresados, la siguiente. Bueno, estos son los hechos, o sea, esta es la invitación que me hace el doctor Echeverría Zuno a presentar el programa y esta es la minuta de la reunión para la definición del modelo tipo para clínicas del dolor y cuidados paliativos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se hizo la reunión, se hizo la minuta, se firmó, la siguiente. Y este es el presupuesto que nos dan a 5 unidades de dolor y paliativos. Está Centro Médico 25, Hospital 25 Monterrey, Centro Médico Magdalena de las Salinas, Centro Médico La Raza y Centro Médico Nacional. O sea, ahí está la lana, ahí está firmado y ya tenemos clave presupuestal. Entonces, podemos crear recursos para ahora sí crecer y desarrollarnos. Eso fue en el 2009, febrero 8. La siguiente. Entonces, ¿qué logros hemos tenido a través del desarrollo de este programa? De generar recursos humanos para el proyecto. Pues abrimos un hospital, una clínica del dolor en el Hospital de Trauma y Ortopedia, otra en el Hospital de Cardiología, otra en Ciudad Obregón, Sonora, otra en San Nicolás de los Garza, en un hospital de segundo nivel, que es el primer antecedente, una unidad de cuidados paliativos en segundos niveles. Y luego en Obregón, Sonora, en otro hospital de segundo nivel, y en Apodaca, Nuevo León, acaba el presidente de inaugurar un hospital de segundo nivel en Monterrey, muy bonito, parece gringo el hospital, y nos dieron una plaza de clínica del dolor, nos dieron un consultorio, una computadora, un fluoroscopio, un quirófano y 2 días quirúrgicos. Lo logramos. Cayó al segundo nivel, cayó la pelota en la otra cancha y ahora nos vamos a dedicar donde realmente debemos de estar, en los segundos niveles, porque los terceros niveles no dejamos de ser elitistas. Tenemos lo que queremos tener, no lo que realmente está afuera. Los segundos niveles están atascados de pacientes crónicos y terminales. La siguiente. Sucedió algo muy afortunado. Se creó el primer foro. Bueno, en el Foro Nacional de Salud nos dan la mesa de cuidados paliativos. Ya la Secretaría de Salud en un foro nacional dice, ya hay una mesa de cuidados paliativos. Adelante, empiecen a hablar de cuidados paliativos, hablen de cuidados paliativos. La siguiente.
Y luego sucedió algo más bonito, porque el maestro Eras me dice, Alberto, se va a juntar el Comité Nacional por la Calidad en Salud, el famoso CONACAS. El CONACAS es un grupo donde se junta el director del IMSS, el director del ISSSTE, el director de Pemex, el director de no sé. No entra nadie, no entran reporteros, no entra nadie más que los directores y los exponentes. Entonces me dice, vas a presentar el programa de cuidados paliativos, pero tienes 15 minutos nada más. Entonces me dio mucho gusto que yo en 15 minutos terminé, porque fue la opción que me dieron, pero fue 1 hora y media de debate y discusión porque les encantó el programa de cuidados paliativos, les encantó porque resuelve mucho de la problemática de la hospitalización innecesaria. Entonces nació una instrucción de ahí, en esa fecha, fue en el 2009. Dijo, apoyar y difundir la implantación del Programa Nacional de Cuidados Paliativos en cumplimiento con lo establecido en la reforma a la Ley de Salud en materia de cuidados paliativos. Entonces ya está metido la Secretaría de Salud, está metido el Comité Nacional de Calidad en Salud, está metido el gobierno con la ley federal, y entonces ya estamos hablando en un formato diferente de los apoyos que requerimos ya desde arriba. Delfino batalló un montón, yo también batallé otro montón, pero la gente que viene detrás viene ya bien acogida por los sistemas de salud que ya se están organizando para crear los nichos naturales de desarrollo de unidades de cuidados paliativos. La siguiente aquí. La siguiente. La siguiente. Entonces se crea el Programa Nacional de Cuidados Paliativos Paliar, donde es un programa de inducción, sensibilización y asociación. Es nada más informativo, no es formativo. Porque después el Programa Nacional de Cuidados Paliativos se va a entretener en crear nichos de atención, capacitación, construcción de procesos de operatividad, implementación de centros de atención, vigilancia de los procesos, certificación y rectoría. De hecho, la ley contempla que en 5 años los hospitales deben de tener unidades de cuidados paliativos. ¿Cuál es la sanción por no tener una unidad de cuidados paliativos dentro de 5 años? Es que la Secretaría de Salud no te va a certificar. Y si no te certifica la Secretaría de Salud, no te dan presupuesto desde arriba. Y la Young Commission tampoco te certifica, entonces tu hospital se va a ver muy mal. Y a los directores no les gusta verse mal, y menos que salía en un periódico. Entonces dicen, oye, a mí me están diciendo ahora, oye, las clínicas del dolor, ¿cómo le hacemos para desarrollarlas? Ah, ahora sí te gustó, porque si no te certifican, estás frito. La siguiente. Ahora, lo que teníamos vacío ya está lleno. Y lo hemos hecho, yo creo que bien, creo que los hemos hecho con mucha dificultad, pero con muchos aciertos. La siguiente. Después, como ustedes bien saben, el Consejo Mexicano de Anestesiología reconoce la práctica de los cuidados paliativos y clínicas del dolor, que es un hecho controversial, que ha tenido muchos estertores, pero que es un hecho. O sea, es evidente que eso sucedió. Y yo lo que les prometí al principio de la plática fue evidencia. No chismes, no comentarios, es evidencia, es lo que se puede ver. La siguiente. Este es el programa o estrategia paliar. Nos vamos a los estados a decirles que son cuidados paliativos para que la gente se interese y para que la gente sepa que tiene derecho a una atención de su enfermedad terminal. Y la gente lo va a entender, porque la gente no sabe que tiene ese derecho, por ley. La siguiente, de aquí. Después se dio otro foro y se dio otro nicho de oportunidad en cuidados paliativos. La siguiente, allá de la pregunta. Dice, ¿qué información se recoge sistemáticamente en los pacientes atendidos en cuidados paliativos? Esta información se encuentra en una base de datos. Miren, nosotros en la unidad de nosotros lo tenemos todos los datos recabados, tenemos todos los hilos amarrados. Yo lo que estoy proponiendo ahorita es hacer una página de internet de cuidados paliativos para todos los que estamos haciendo algo, lo publiquemos y lo continuemos. Y de ser posible tengamos foros de autoayuda, de decir, oye, pues ¿cómo le hiciste aquí? ¿Con quién hablaste? ¿O con quién puedo hablar?
ven, ayúdame, necesito morfina, dile a tu gente a ver si me pueden mandar. O sea, tenemos que hacer algo para comunicarnos, porque las redes de comunicación son las que nos van a sacar adelante. Por ejemplo, ahorita, en Guerrero, ¿quién sabe cuánta gente se está muriendo mal? Yo digo que estamos en el siglo XXI, por ejemplo, en el hospital siglo XXI del Seguro Social, y se mueren como en el siglo XVIII en otras partes del Seguro Social. Los pacientes se mueren mal, y además dejan un mal sabor de boca y dejan un estigma hospitalario muy malo, porque dicen, en mi hospital le dicen, bueno, se llama Hospital 25, y me acuerdo de un dicho que decían, si el H24 mata cucarachas, el H25, ¿qué no matará? Porque se acuerdan del H24, ¿no? Me daba mucha risa que la gente dijera eso, no, si te internan en el 25 ya te moriste, o sea, ya vas para el hoyo. Y entonces me da mucha risa porque pues se estigma un hospital por el hecho de que la mortalidad es muy alta. Y la mortalidad es muy alta porque se están yendo a morir al hospital, por Dios, no porque el hospital los mate. Simple y sencillamente, nosotros agarramos un índice de mortalidad dentro de las primeras 48 horas de internamiento y nos encontramos que la mortalidad dentro de las primeras 48 horas de internamiento era del 80%. ¿Qué nos decía esa cifra? Que te lo llevaban y te lo aventaban para que se muriera allá. Eso te habla de ese índice. Dices, ¿tienes que quitar esa práctica de esa gente? Claro, o sea, van y lo botan allá para que todos lo hagan los del hospital, que lo embalsamen y que se lo lleven en la ambulancia y todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque yo no lo quiero en la casa muerto. Entonces, esa práctica, ya los pescamos, ahora sí les vamos a bloquear esta entrada, porque ya conocemos a nuestro hospital. Entonces, la mortalidad bajó. Y luego los saca Flores que estén en su casa a morir, pues que se vayan, ¿verdad? Lo que tenemos que hablar es que tenemos que hacer cosas, conocer a nuestro hospital y dar soluciones reales, porque tenemos problemas reales. La siguiente, de aquí. HD. Entonces, después hicimos algo, dijimos, no podemos más que invitar a toda la gente o a toda la raza, como decimos allá en el norte, a que hagamos un grupo de expertos en cuidados paliativos, que todos aporten todos los conocimientos que tengan, pero que hagamos un solo programa nacional para no tener el programa del DF, el programa de Coahuila, el programa de Tamaulipas, y nos da programitis aguda porque luego dicen, el programa mío es mucho mejor que el tuyo. Y luego empezamos con todo de que otra vez, de que yo soy mejor que tú y que mi papá se come trenes y yo también y no sé cuántas cosas, y realmente no llegamos a nada. Entonces, ¿por qué no tenemos un solo programa para todo el país? Que tengan todas las modificaciones que le quieran hacer antes de publicarlo, la hacemos entre un grupo de expertos. Y la peinamos y la presentamos y le quitamos y le ponemos y luego la presentamos ante el gobierno de la federación. ¿Para qué? Para que se avale y además para que se ejecute por ley, porque si la ley contempla todo el ejercicio de los cuidados paliativos va a estar visualizado en el Programa Nacional de Cuidados Paliativos emanado de la Secretaría de Salud, pues no tienen para dónde hacerse, tienen que ceñirse ante esa voluntad nacional, pero tiene que ser con un grupo sectorial. Entonces yo les propuse hacer un grupo sectorial de expertos. La siguiente. Bueno, esta es la preparación que hacemos con las enfermeras, hacemos 2 cursos al año. La siguiente, de aquí. Este es el programa, se los presenté a los diputados del Estado de Nuevo León, que nos han apoyado mucho. Estas gentes es que no saben, realmente no nos apoyan porque no les decimos qué queremos. No nos apoyan porque no saben en qué estamos hablando. Dicen, cuidados paliativos, ¿qué? ¿Qué es eso? Ah, ¿quieres que saber qué es eso? Bueno, se los voy a presentar. Se los presenté y luego dijeron, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué es lo que necesitas? Pues muy sencillo, vamos a hacer que todos los hospitales de este pueblo tengan una unidad de cuidados paliativos. Pero ustedes tienen que contemplarlo en la ley estatal. Tienen que ponerlo como una llave, como un candado, que de aquí hasta el 2015 o 2017 tiene que haber unidades en cada hospital, por ley. Y ya nomás se oye uno por ley y ahí se empieza a arrugar, ¿no?
Es que por ley, la siguiente, de aquí. Luego siguieron otras instrucciones donde se apoya el Programa Nacional de Cuidados Paliativos Paliar y empiezan a decir, vamos a incorporar a la agenda prioridades de los servicios estatales de salud en área de calidad del impulso paliar. En fin, ya se está hablando de mucho movimiento, de todo lo que son instrucciones, se convierten en mandatos. Y después sale Felipe Calderón a decir lo que los demás dijeron. Las instrucciones son mandatos presidenciales, se convierten en eso. Porque hay grupos CONACAS de salud, pero hay otros grupos de economía y hay otros grupos de política, en fin, hay muchos grupos que le dicen al presidente, ¿sabe qué? Por aquí nos vamos. Y el presidente es el que da la noticia a todo el país. La siguiente. Y esta es la primera reunión del Grupo Sectorial de Expertos. Estuve en la Ciudad de México el año del 2010, en agosto, y ya empezamos con los opioides, el problema de los opioides. Vamos a tratar la problemática de los opioides y nos vamos a llevar tarea para empezar a organizar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Desde el inicio, desde el principio, ¿qué vamos a hacer con los primeros, segundos, terceros niveles? ¿Qué vamos a hacer con los médicos generales, las enfermeras, las psicólogas, las trabajadoras sociales, los grupos de autoayuda? ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que viven lejano a una unidad del dolor, la atención domiciliar? Todo lo vamos a estructurar en base al conocimiento de nuestras áreas de oportunidad. No podemos tener un programa que opere igual en Nuevo León que opere en Jicotencatl, Coahuila. No se puede, pero sí se puede tener un modelo para Jicotencatl, Coahuila, establecido en el modelo nacional paliar o de cuidados paliativos. Eso sí se puede hacer. Es decir, si tenemos una comunidad menor de 3,000 habitantes y tenemos solamente un médico y un cuartito de salud, ¿qué requisitos mínimos tiene que tener un médico de ahí para controlar el dolor de un paciente que tenga una enfermedad terminal evolutiva, como el cáncer? Ese médico está apoyado ya por la ley y por un programa nacional. La siguiente. Después vino el tercer foro nacional, en que participó la Unidad del Dolor y Paliativos. La siguiente. Y esto fue lo que les dijo Margarita al principio. A mí me dijeron, concursa tu proyecto, porque tiene muchas características de los cuales nos podemos agarrar para impulsar un programa nacional. Pues les he de decir que concursaron en un programa de académico, donde tú tienes que concursar. Este premio se llama Premio a la Innovación en la Calidad en Salud. O sea, tú tienes que tener un programa que haya hecho cosas que cambiaron al hospital o que haya hecho cosas que hayan cambiado la situación interna de un departamento y que realmente opere y que además sea demostrable y además que sea copiable y que sea reproducible. Entonces dijimos, pues vamos a meterlo. Entonces ya me metí, pasamos las etapas, eran 300 y pico de trabajos, no nada más de paliativos, había de medicina interna, de trauma, de ortopedia, de todas las especialidades, ¿no? Pero luego la siguiente, pues entramos a la etapa de verificación, que es una etapa muy difícil, les vengo a decir, porque llegan los tipos de verificación y te dicen, a ver, doctor, usted dice que en el 2007 consumió 1,500 ampolletas de morfina HP. Vamos a la farmacia para ver la salida de esa morfina. Y el de farmacia tiene que tener el documento. Y vamos a Bastos, doctor, para ver cuándo recibieron ese cargamento de morfina. Y empiezan a cotejar. A ver, pásame un expediente, doctor. Don Juan Pérez dice que usted que le dio una caja de tableta de morfina, enséñeme el recetario para ver el egreso de esa caja. Entonces, al azar empiezan a picotear. Y dije, hijo, porque donde te dicen, si usted me mintió o usted le aumentó, pues además de que nos vamos, lo vamos a castigar 3 años, ya no va a concursar. Y goodbye. Entonces, la siguiente. Afortunadamente, la siguiente, nos comunican que nos dieron el premio nacional. Ahí está el doctor Córdoba Villalobos y el director del IMSS, que se enteró de que tenía algo en su instituto y le dio mucho gusto. Y dijo, oye, qué padre, ¿por qué no lo hacemos en el resto del país? Entonces él mismo se entusiasmó mucho y hemos recibido ya mucho apoyo desde mero arriba, porque realmente esto, el llevarles un premio a ellos sin que hayan movido un solo dedo,
para hacerlo, se les arruga la piel, ¿no? La siguiente. Aquí es donde lo estamos recibiendo, la siguiente. Mi familia, la siguiente. Y es donde se lo entrego a mi director. Y a mí me da mucho gusto llevarlo al hospital porque no saben los residentes, los médicos, se sintieron muy bien. Y así como las cosas malas suceden y se pegan, las cosas buenas también se pueden transmitir. Y la gente lo siente, dice, oye, qué padre, ¿por qué no hacemos algo igual en medicina interna? ¿Por qué no hacemos algo igual? Y se empiezan a entusiasmar. La siguiente. Este es el texto de la placa que, gracias a Dios, ahorita está en el pilar principal del hospital, que modestia aparte es un premio que enarbola el esfuerzo de un grupo de gente que hace mucho está trabajando, pero además sobre lo que más nos interesa actualmente hoy en día, cuidados paliativos, y lo dice con sus letras, y lo firma el secretario de Salud. Entonces, eso ya nos lleva a otro nivel, tiene que haber más compromiso de trabajar en grupo, de trabajar organizadamente hacia un futuro de un país que está bien amolado, pero además está bien desorganizado, y además está bien desinteresado en sus propios problemas. Entonces, afortunadamente, paso a decirles que yo creo que debemos de hacer las cosas organizadamente. Ahorita estamos tratando de hacer enlaces con la industria también para que ellos nos apoyen a que esto sea realidad, porque a veces no tenemos ni recursos para poder llevarlos a cabo y que no se destinen en babosadas, eventos que no tienen ton ni son, ¿verdad? La siguiente de aquí. Vamos a las preguntas que siguen allá. Hay una cosa muy interesante. ¿Tenemos burnout o no tenemos burnout? ¿Estamos quemados o no estamos quemados? Yo digo que el que se mete a los cuidados paliativos y al dolor, decía mi maestro García Olivera, tú te estás metiendo con dos enemigos públicos históricos, el dolor y la muerte. Y les quieres pegar, pues te van a patear y te van a lastimar y vas a salir raspado, porque no te puedes meter con esos dos sin que te raspes. Así es que si te vas a meter contra el dolor y contra la muerte, pues vas a tener que irte bien armado. Porque a las primeras de cambio te sucede esto. El primer síntoma de que estoy quemado es, nadie me apoya, tengo mucho trabajo, no puedo con lo que tengo, no tengo morfina, no tengo esto, ¿cómo le hago? Y empieza a angustiarse uno. Y no nada más uno, la familia de uno empieza a angustiarse porque lo ven muy cansado, muy angustiado, muy fastidiado. Y es la piedra muy pesada, no la puedo cargar yo solo. Pues claro que no. Y el burnout tampoco se contempla en tratamiento. Les paso a decir que entre compañeros, yo siempre les digo a mis compañeros de trabajo, cuando te sientas harto, cuando te sientas que ya de veras estás enojado, por favor no vengas y dinos, ¿sabes qué? Ahorita no vengo. Me siento mal. Vete 2, 3 días, no sé, pídete un permiso, pero no me contamines a los demás. Porque después empezamos a contaminarnos porque no sabemos el manejo del estrés y empieza la agresión. No, es que este trabaja menos que yo y que yo. Oye, aquí nadie trabaja menos que nadie. Aquí todos trabajamos igual. Y el que no le guste, váyase a ventilar allá afuera. No tenemos una psicóloga ahorita que nos apoye. Y yo creo que ninguno de ustedes, si no tienen recursos farmacológicos, menos una psicóloga que nos vean a nosotros como equipo. Y yo creo que una psicóloga no está preparada para ver un equipo de locos que están trabajando contra el dolor y la muerte. Necesita también prepararse a ella. Pero también necesitamos infraestructura que debemos desarrollar nosotros mismos. No le podemos pedir ayuda a los gringos, ni a los europeos, ni a los de abajo, allá por Argentina, ni nada. O sea, no hay quien te ayude. Entonces tenemos que crear nichos de oportunidad para nosotros mismos. Sacar nuestros propios curitas y curarnos nuestras propias heridas, conocernos a nosotros. Memo Arechiga tenía un programa, me acuerdo, ahí en Palía, donde se decían hasta la despedida, ¿no? Uno a otro, pero después empezaban a tener resentimientos fuera del hospital. Entonces no le funcionó tan bien como él esperaba. Entonces, pero tenemos que tener ensayos y error. Una de las cosas que yo creo que es muy conveniente es que a cada integrante de su equipo de trabajo lo apoyen desde el punto de vista académico, desde el punto de vista personal,
por ejemplo, nosotros en lo personal nos reunimos cada cierto tiempo fuera del hospital. Nos echamos nuestras cheves, platicamos, otra cosa que no sea medicina. Nos metemos con karaoke, hacemos muchas cosas que realmente nos libren del pensamiento de que estamos enfrascados y estamos contaminados con un ambiente hospitalario adverso. Una de las fuentes para no quemarse tanto es hacerse de recursos, y pelear los recursos es lo más valioso, porque no es lo mismo tener un médico fastidiado porque tiene mucho trabajo y no tiene medicamentos, a que diga, bueno, mire, tengo morfina, o le puedo dar buprenorfina, o le puedo poner un parche, o le puedo poner una